Buenas tardes, el día de hoy pues estaremos trabajando bajo dos objetivos. El primer objetivo corresponde a problemas de aplicación de valor numérico. Y el segundo objetivo corresponde a reducción de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Y los problemas de aplicación de valor numérico, pues observaremos un caso aplicado a la conversión de unidades. En este caso trabajaremos conversión de unidades de temperaturas. Vamos a trabajar conversión de unidades, muy utilizado en física, pero también en problemas relacionados con las escalas de temperatura. Escalas de temperatura. Y también realizaremos como aplicación lo que son los problemas relacionados con movimiento, problemas de movimiento con aceleración constante. Recalco, el objetivo no es comprender el fenómeno, es mirar cómo podemos hacer uso del valor numérico conociendo ciertas magnitudes y el poder utilizarlo para responder a situaciones problemáticas. Problema de movimiento de aceleración constante. De aceleración constante. Bien, en la reducción de términos semejantes, pues haremos énfasis en lo que es la definición de un término semejante, y haremos énfasis en operaciones de suma y resta en este caso. Suma y resta de términos semejantes. Ese es el objetivo correspondiente para la clase de hoy. Bien, iniciaremos con el siguiente problema. Vamos a escoger un elemento aquí. Vamos a mirar dónde los tengo. Me aparecen aquí. No, en esta no los tengo. Bien, entonces asumiremos el hecho de compartir las escalas de temperatura. Ok. Vamos a compartir.
Estas son las escalas de temperatura. Bien. Y entonces, ahora sí me voy para acá y voy a traer la escala de temperatura. Bueno, entonces vemos aquí, observamos aquí, por ejemplo, que las escalas de temperatura que tenemos es Kelvin, Celsius, Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Tenemos esas escalas de temperatura. Por ejemplo, en Colombia, nosotros utilizamos la escala de temperatura Celsius, se ha utilizado en Colombia. Pero en Estados Unidos utilizan la escala de temperatura en grados Kelvin. Nos resulta relativamente importante tener claro de que si en Estados Unidos se utiliza la escala Kelvin, entonces una persona que vaya a Estados Unidos tiene que saber, por ejemplo, para cocinar, saber a qué temperatura va a hacer ciertos alimentos. Bien, entonces, teniendo esa escala, por ejemplo, en grados centígrados, simplemente yo puedo saber si la temperatura en grados Kelvin, por ejemplo, es 500 grados Kelvin. Si es una temperatura y yo quiero saber la temperatura en grados centígrados, entonces simplemente tomo esa relación y tomo 500 grados Kelvin menos 273. Y eso me daría la temperatura en grados Celsius. Entonces aquí daría 500 menos 273. Entonces nos daría, al hacer 500 menos 273, eso nos debe dar 7, 2 y 2, 227 grados centígrados. Entonces ahí tendríamos la temperatura en grados centígrados si conociéramos la temperatura en grados Kelvin. Entonces fíjate que simplemente es conocer el valor de las variables, reemplazarlo en la relación o en la fórmula y poder obtener el valor de la temperatura deseada en este caso. Bien, veamos otros ejemplos. Por ejemplo, la temperatura, veamos situación 1, situación 2. La situación 2, si la temperatura en un día, digamos en Boston, que la temperatura en Boston, la temperatura en Boston fuese de menos 10.3 grados centígrados. En un día de invierno. Temperatura de menos 10 implicaría que hace mucho frío. Esa temperatura en grados centígrados, en grados Fahrenheit, grados Fahrenheit, corresponde a, bueno, entonces fíjate, me están pidiendo
me están pidiendo la temperatura que me relaciona grados centígrados con grados Fahrenheit. Y están pidiendo cuál es la temperatura en grados Fahrenheit. No la conozco. Conozco la temperatura en grados centígrados, que es menos 10.3 grados centígrados. Debo encontrar la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, esta relación que tengo aquí me permite hallar la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, por lo tanto, yo puedo aplicar para hallar su solución que la temperatura en grados Fahrenheit es 9 quintos multiplicado por el valor de la temperatura en grados Celsius más 32. Entonces yo sé que grados Fahrenheit va a ser 9 quintos, lo multiplico por la temperatura en grados centígrados, que es menos 10,3 grados centígrados más 32. Vamos a colocarle aquí otro color para que se dé cuenta de que lo estoy reemplazando. Menos 10,3 grados centígrados. Y aquí te das cuenta de que lo estoy reemplazando. Menos 10,3. Y de este lado es la relación grados centígrados. Entonces, fíjate que estoy cambiando el valor conocido de grados centígrados. Y de esa manera puedo conocer el valor de la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación correspondiente, te recuerdo, para recordar, en este caso vamos a recordar que si yo voy a multiplicar dos fracciones, multiplico de esta forma, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces me daría 9 por 10.3. Entonces, en este caso vamos a hacerlo aquí aparte. 10.3 por 9. 10,3 por 9. Entonces, 10,3 por 9. 10,3 por 9 nos daría 9 por 3, 27. Van 2. 9 por 0, 0. Y 2 es 2. 9 por 1, 9. Entonces, hola, profe, presente Diana Hurtado. Observo que hubo Diana. Observo que estoy multiplicando un decimal. Ese decimal tiene una sola cifra decimal, o sea, un número después de la coma. De manera que la multiplicación se hace normal y cuento cuántos números hay después de la coma. Simplemente hay uno. Entonces, coloco un solo número decimal. Entonces, eso nos daría 92.7. Entonces, estoy multiplicando 9 por menos 10 positivo multiplicado por negativo me da negativo. La multiplicación de signos diferentes me da negativo. Y la multiplicación de signos iguales me dan positivo. Bueno, entonces aquí ya sabemos que me va a dar negativo, que el resultado va a ser 92.7, que debo colocar un 1 en la parte inferior para poder aplicar el algoritmo de la multiplicación de fracciones, que es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces nos daría 5 por 1, 5. Más 32.
Ahora, ya bueno, ahora tenemos que volver a hacer la suma de fracciones. Debo agregar un 1. ¿Por qué debo agregar un 1? Porque todo número entero es un número racional. Debo recordar aquí, todo número entero es un número racional. Ya eso simplemente es recordar. También sabemos que si todo número entero es racional, cuando yo tenga un número entero, entonces ese número también lo puedo escribir como un número racional. Entonces esto me quiere decir que A también pertenece a los números racionales. ¿Por qué? Porque todo número al dividirse por 1 te da lo mismo. Entonces si yo tengo 5 dividido entre 1, te da 5. Si yo tengo 10 dividido entre 1, te da 10. O sea, no ha cambiado para nada, simplemente que lo puedo colocar. Entonces por eso puedo colocar el 1 a todo número entero. Y recordar también, otra cosita para recordar, es que si nosotros tenemos una suma de fracciones, A sobre B más C sobre D, yo puedo sumar las fracciones de la siguiente manera. A por D más B por C entre B por D. Es decir, multiplico este por este, A por D, más B por C entre B por D. Y así puedo hacer entonces esa operación. Puedo decir, bueno, los grados Fahrenheit van a ser igual a 92.7 por 1, que te daría lo mismo, 92,7 negativo, que es negativo, más 5 por 32, y hacemos 5 por 32, va a ser 5 por 32, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y 1, 16, daría 160. Pero fíjate una forma rápida de multiplicar por 5. Yo tomaría 32, la mitad de 32 sería 16. La mitad de 32 sería 16. Y si le agrego un 0, me daría 160. Entonces sería facilito multiplicar por 5. Simplemente saco la mitad del número y le agrego un 0. Eso me daría la multiplicación. Pero si la quiero hacer directa también, la puedo hacer. Y ahora tenemos 160 menos 92. Es decir, tengo 160 porque es lo positivo. Fíjate, él es positivo. Y este es negativo. De este lado tengo por ser positivo y de este lado debo por ser negativo. Entonces, si tengo 160, debo 92,7. Lo que tengo que hacer es pagar para saber si quedo debiendo o me queda vuelto. Y en este caso 160, para ello voy a restar siempre lo que tengo entre lo que debo, 92,7, 92,7, fíjate, unidad decena. Entonces aquí no hay sino nada en la parte decimal, yo lo puedo completar con 0 porque no hay nada. Y hago mi resta. 10 menos 7 daría 3. 9 menos 2 daría 7. Y este quedó como, porque este eran 6 decenas.
Este quedó, prestó una decena a este quedó como 6, 5. 5 menos 9 no se puede, daría 10, 15 menos 9 darían 6. Y aquí voy a seguir la filita de la coma. La filita de la coma me dice, a diferencia de la multiplicación, aquí sí tengo que tener en cuenta el valor posicional y seguir la filita de la coma. 67,3. Me quedaron porque tengo más de lo que debo. Como tengo más que lo que debo, el resultado es positivo. Tengo más que lo que debo. Y eso completa lo que es las operaciones con números enteros. Entonces, por lo tanto, si yo quería saber qué temperatura se registra en Boston, si tengo una temperatura de 10.3 grados centígrados y quiero saber qué temperatura hay en grados Fahrenheit, entonces debo seguir esta relación y simplemente hacer las operaciones, reemplazar el valor conocido en esa relación y hacer las operaciones correspondientes. Bueno, vamos a mirar una situación 3. Veamos entonces. Veamos ahora una tercera situación. Situación número 3. Entonces, en esta situación número 3, vamos a hacerla con comida. A ver, una situación con comida. No, vamos a hacerla con fiebre. Vamos a hacerla con fiebre. Si tenemos una fiebre, nos fuimos llegamos a Colombia procedente de Estados Unidos, por ejemplo. Y ahora con la cuestión esta de los virus y de las fiebres, entonces, si nosotros tenemos una temperatura de 103.2 grados Fahrenheit, porque el aparatico que registra temperatura lo compramos en Estados Unidos. Y resulta que ese aparatico era la escala en grados Fahrenheit. Bien. Y registro una fiebre, temperatura de 103 grados centígrados, o hacerlo así. Si me tomo la temperatura porque me siento mal, la temperatura que me registra, la temperatura del cuerpo, es de 103.2 grados centígrados. Entonces, puedo decir, si tengo fiebre, sabiendo que una persona que tiene fiebre registra una temperatura mayor de 36 grados. Fiebre si es mayor de 36 grados centígrados, aquí. Pero a mí me marcó 103,2 grados Fahrenheit. Bueno, entonces miremos a ver nuestras escalas. Entonces, fíjate, en la siguiente escala, en esta que tenemos aquí tengo de Fahrenheit a grados Celsius. Y me dice, bueno, yo puedo conocer la temperatura en grados Celsius porque esa temperatura es igual, la temperatura en grados Celsius, a 5 por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ok. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Tengo la temperatura en grados Fahrenheit es 103,2. Mírala aquí. Esa es la que me dice. Esa es la que tengo, la que conozco. Vamos a reemplazar para ver qué sucede. C es igual a 5 multiplicado por la temperatura en grados Fahrenheit,
que es 103,2 menos Profe, menos 32 sobre 9. Dígame. ahorita le estoy diciendo a los pelados para ver si se quieren conectar y nadie se quiere conectar. No se preocupe, que yo coloqué ahí pueden ver en la página online, en la página Matemática Online. Ah, ok, yo estoy tomando fotos porque la señora me dice, ella me pide, como yo soy la monitora de ella, la señora Mari Márquez, ella me dice que tome fotos para ver quién se conecta. Okay. Pero bueno. Pero usted le dice que hay la página web de matemática, ahí aparece la clase de hoy. Ok. Bueno, entonces, Gracias. bien, entonces fíjate que ahora tenemos que hacer esas operaciones que aparecen ahí. Tenemos signos de agrupación, en este caso tenemos paréntesis. Tenemos este paréntesis aquí y tenemos este paréntesis acá. Como hay que hacer esa operación y podemos hacerla, siempre hacemos las operaciones que aparecen primero agrupadas. Entonces, vamos a empezar haciendo 103, ya sabemos cómo hacerlo, 103,2 menos 32. Entonces, fíjate, ¿dónde lo voy a ubicar? 2 es unidad y este es unidad, decena, centena, por eso dice 103. 3 es decena, es 32. Después del 32 no hay nada porque es un número entero, pero todo número entero tiene 0 partes decimales. Entonces le puedo rellenar con 0 y ya puedo hacer mi resta normal. Entonces varía 2 menos 0 da 2, resta normal, 3 menos 2 da 1 y 10 menos 3 da 7. La coma sigue la misma línea y me quedaría aquí en la misma dirección, 71,2. Entonces nuestra operación haría 5 multiplicado por 71,2 que me dio la resta entre 9 dividido entre 9. Y ahora nos toca hacer multiplicación. 71,2 multiplicado por 5. Ya sabemos cómo hacerla. Normal, la multiplicación es normal. 5 por 2, 10, va 1. 5 por 1, 5. Y 1, 6. 7 por 5, 35. Cuento cuántos decimales o números hay después de la coma. Después de la coma, me está diciendo, hey, aquí hay uno solo, no hay más nada. Entonces coloco uno solo de números decimales. Como me da 356,0, bueno, yo lo puedo escribir como 356 porque yo el 0 decimal lo quito y lo pongo según me convenga. Entonces me daría 356 entre 9. Y esto me quedaría 356 entre 9. Veamos si puedo dividir entre 3. Entre 2 no, porque 9 no es divisible entre 2. Entre 3, ¿cómo yo sé si 356 es divisible entre 3? Bueno, yo tomo 356 es divisible entre 3. Veamos, yo somo 3 más 5 más 6. Eso me daría 6, 11, 14. 14. Y 14 no aparece en la tabla del 3. Quiere decir que 14 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no es divisible por 3. Entonces lo dejamos así. Y hacemos una división. Como no se puede dividir entre 3, vamos a hacer una división de 356 dividido entre 9. Entonces, cogemos dos cifras.
9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36. Me pasé. 9 por 3, 27. Escribo 27, lo resto, porque la división es una resta sucesiva. Entonces, puedo hacer la resta. 15 menos 7 daría 8 y 2 menos 2 da 0. Bajo la siguiente y me quedaría 86. Yo sé que 9 por 9 da 81. Entonces, 81 y lo resto. 6 menos 1, 5 y 8 menos 0, 0. Entonces, fíjate que me dio 39 y me queda de cociente 39 y de residuo 5. Este que está aquí es residuo. De manera que yo puedo agregar un 0 para seguir dividiendo. Pero al agregar un 0, yo coloco la coma para saber cuántos números decimales siguen. Entonces me daría 50 y sigo la división normal. Entonces 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54. Nos pasamos. Entonces quedaría 5. 9 por 5, 45. Y hago la resta. 5 y 4 menos 4, 0. Y ya me voy a quedar aquí con 39.5. 39,5 grados centígrados. Entonces, fíjate que el aparatico que yo me traje de Estados Unidos me registró 103.2 grados Fahrenheit de temperatura. Y resulta que cuando yo hago la conversión, esto es lo mismo que 39,5 grados centígrados. Por lo tanto, 39 es mayor que 35,5. Él es mayor que 36. 39.5 es mayor que 36. ¿Qué quiere decir? Que sí tengo fiebre. Sí tengo fiebre. Fíjate lo importante que es. Lo mismo sucede con cualquier situación. Miramos las fórmulas, las relaciones de temperatura y podemos reemplazar los valores. Por eso es importante el valor numérico en el campo de las temperaturas. Nos interesa mucho poder saber cómo reconocer en ciertos aparatos la medida de la cual estamos acostumbrados. En todos los países las temperaturas se registran de una manera o utilizan una escala diferente. Bien, otro tipo de situaciones en las que es muy importante, el valor numérico corresponde a una asignatura de la cual ustedes, a una asignatura a la cual ustedes van a estar viendo, que es la asignatura de física. En física hay una parte de ella, de esa ciencia, que se encarga del estudio del movimiento. Bueno, si se encarga del estudio del movimiento, ella recibe el nombre de cinemática. Entonces, la cinemática es la parte de la física, no que se encarga del cine, que se encarga del estudio del movimiento. Y entonces ahí en el estudio del movimiento hay ciertos fenómenos que ella estudia, por lo menos el desplazamiento, de la velocidad, la aceleración. Profe, me voy a retirar porque se fue la luz y están cayendo unos truenos durísimos para acá, oye. Y el tiempo. No se preocupe, ya le mencioné de que la clase queda grabada y está en la página web
matemática online. ¿Ok? Ah, gracias. Bien, entonces tenemos desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo. Por ejemplo, una situación, otra situación, y esta sería la situación 4. Situación 4. Situación 4. En esta situación vamos a ver una moto está detenida en un semáforo. Está detenida en un semáforo. Cuando se pone en verde, el motorizado acelera. Acelera, claro, porque está en verde, ya puede seguir su camino, entonces le toca acelerar. Y acelera durante 45 segundos. Quiere decir que dura 45 segundos con el acelerador a fondo. Y esto lo hace a razón de 0,2 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración que le registra, 0,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí nos podríamos preguntar qué velocidad tenía la moto. ¿Qué velocidad tiene la moto? Y también podemos decir, bueno, ¿y qué distancia alcanzó en ese tiempo? ¿Qué distancia alcanzó? Para ello, entonces miramos que tenemos ciertos valores que conocemos. Digamos, la aceleración, vamos a representarla con la letra A, es de 0,2 metros por segundo cuadrado. Y conocemos el tiempo, que es de 45 segundos. Segundos. O así. Vamos a dejar la S para segundos. La S para segundos. Bien. Entonces, me están diciendo velocidad, no la conozco, y me están diciendo, vamos a dejar la X para distancia. Bien. P de velocidad y X de distancia. X de distancia. Bueno, para ello hay una relación que es la siguiente. La distancia final es igual a la distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esa es la relación, la fórmula, la expresión algebraica. Entonces, mira que el valor numérico me va a decir lo siguiente. Si la moto está detenida, entonces esa posición inicial la vamos a considerar como 0. Porque la moto está detenida. Aquí tengo la moto, aquí, ahí está, bien, y aquí está el que va manejando la moto, bien, y aquí está la silla, pero ella está en un semáforo, recuerda, listo, y está detenida, y aquí está
por donde la gente transcurre, y aquí, bien. Entonces, eso es lo que sucede. Ella está detenida ahí, entonces la posición inicial es 0. Entonces, fíjate, yo puedo conocer la distancia porque la posición inicial es 0. Entonces, yo reemplacé aquí 0. Más velocidad inicial. Bueno, pero si está detenida, la velocidad inicial es 0. Entonces, también la velocidad inicial es 0, porque ya está en reposo. La moto está quietecita. Entonces, velocidad inicial es 0. El tiempo, 45 segundos. Más velocidad 0, tiempo 45. Aceleración. La aceleración es 0,2. 0,2. El tiempo, 45 segundos. Lo vamos a colocar al cuadrado. Al cuadrado sobre 2. Entonces, fíjate que ahí ya tenemos, ya podemos conocer esa distancia final, la que recorre la moto. O sea, ¿qué tanto habrá recorrido la moto si ella está acelerando a razón de se está acelerando a razón de, y los pelos parados. Listo. A razón de 0,2 metros por segundo cuadrado durante 45 segundos. O sea, de esta posición A la posición B hay un tiempo de 45 segundos, donde él soltó el acelerador. Entonces, simplemente nos toca hacer las operaciones. 0 más, hago la multiplicación aquí, me quedaría 0. Aquí fíjate que en este término hay potenciación y hay multiplicación y división. Entonces, primero hacemos la potenciación. 45 al cuadrado nos daría 2025 segundos. 45 por 45 entre 2. Cuando multiplicamos, entonces 0, 0, nos quedaría 0,2 por 2025 entre 2, y eso nos daría 202,5. Y de esa manera, al hacer esa operación, obtenemos 202,5. Quiere decir que esto que ha recorrido él son 202,5 metros. Pudo recorrer esa moto después que cambió el semáforo. Bueno, la otra pregunta que tenemos era cuál era su velocidad. Bueno, para saber la velocidad, entonces vamos a utilizar la siguiente relación. Vamos a utilizar velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración multiplicada por el tiempo. Como conocemos que la velocidad inicial es 0, entonces aquí va 0. Esta es la velocidad que estoy hallando. Conozco la aceleración porque la aceleración es 0,2 metros, 0,2. Y conozco el tiempo porque el tiempo es 45 segundos por 45. O sea que la velocidad nos va a dar 0,2 por 45 y eso es igual a 9 metros por segundo. O sea que la velocidad que va a recorrer la moto cuando llegue aquí, si él mira
si él mira el tacómetro de la moto, él va a darse cuenta de que es 9 metros por segundo. O sea que tampoco era que fuese, o sí, tan duro, normal. Entonces él puede mirar su tacómetro. Tacómetro es donde mide la velocidad, donde se mide la velocidad en la moto. Eso que está adelante, arriba de la lámpara. Bien. Bueno, entonces esas corresponden a las situaciones de valor numérico. Valor numérico. Bien. Entonces vamos a dejar así. Y en el otro video que voy a trabajar en el día de hoy, vamos a trabajar el siguiente, el objetivo anterior. El objetivo anterior corresponde a reducción de términos semejantes. Espero que les haya gustado esas dos aplicaciones y próximamente pues estaré proponiendo las actividades o ejercicios correspondientes a situaciones similares a esta.